a todos. En primer lugar, por supuesto, daros las gracias por vuestra presencia en esta sesión clínica. Y bueno, siempre me gusta empezar la sesión clínica con una pequeña introducción, haciendo una presentación, ¿no?, de mi trayectoria profesional, pero sí que es cierto que como Maribí ya me ha presentado, me voy a saltar esa parte y solo comentaros que como todos los profesores que forman parte del cuadro docente de ISEP, aunamos siempre la experiencia sanitaria con la experiencia docente, ¿no?, de tal manera que podamos ofrecer esto que llamamos siempre las sutilezas del ejercicio profesional. Así que, insisto, muchísimas gracias por vuestra presencia y, insisto, también espero cumplir con las expectativas que depositáis en esta sesión clínica. Seguramente hay bastantes personas, no veo todas las caras, obviamente, pero seguramente hay varios alumnos que forman parte de las clases o de otras sesiones clínicas, y a pesar de ser tremendamente repetitiva, no lo puedo evitar deciros que bienvenidos a una profesión, siempre digo la misma frase, que siempre emociona y jamás decepciona, y que desde luego, sin lugar a dudas, asistir es recibir, y es una profesión que os colmará en todos los sentidos. Pasemos, por tanto, ya a la temática de hoy, que es la infidelidad y la devastación que produce. Y bueno, como ha comentado Maribí, estaremos aproximadamente una horita hablando sobre esta exposición o sobre esta temática, y después abriremos el chat para hacer una pequeña ronda de preguntas. Bien, lo primero, justificar mi elección. En otras sesiones clínicas que he ido haciendo a lo largo de este año y que están también grabadas en YouTube, que son dependencia emocional, ruptura traumática y trastorno de ansiedad generalizada, por lo menos en esta primera tanda de sesiones clínicas me quiero centrar exclusivamente en la caracterización del cuadro. Hoy no voy a hablar de intervención, no tenemos tiempo suficiente para hablar de intervención, y ya en una segunda tanda, en un segundo año, podemos centrarnos en esa intervención, hacer como una parte segunda de dependencia, de rupturas, de ansiedad generalizada y de infidelidad. Bien, pasemos a esa caracterización. Si bien es cierto que no podemos catalogar la sintomatología asociada a una infidelidad como un trastorno, no lo es un acontecimiento vital, sí que es cierto que la envergadura es un acontecimiento de tal envergadura que produce una serie de efectos tan devastadores en la persona que, por tanto, sí que se puede hacer en ocasiones necesaria la intervención de un psicólogo para acompañar a la persona y ayudarla a reponerse. Además, como iremos viendo, la desestructuración se produce a múltiples niveles. Al igual que en rupturas traumáticas, en infidelidad yo veo que es un cuadro que tiene claros tintes postraumáticos. Soy consciente de que hay otros acontecimientos vitales que son terroríficamente aniquiladores, ¿no?, para la persona, pero eso no quita para que la infidelidad, aunque la persona pueda recuperarse netamente de esa infidelidad, no quita para que durante un periodo de tiempo tenga sintomatología asociada a un estrés postraumático. Insisto, la infidelidad tiene estrés postraumático, tiene tintes de estrés postraumático, y además supone una potentísima desorganización de todos los sistemas de respuesta de la persona, es decir, se alteran, y de forma además muy profusa y muy intensa, sus emociones, sus pensamientos, sus conductas y sus respuestas fisiológicas. Insisto, tintes postraumáticos y desorganización de todo el yo de la persona, porque, insisto, afecta a emociones, conductas, cuerpo y pensamiento. Además, en este caso hay dos... ¿Sí? ¿Un micrófono? ¿Vale? Sí, vale. Vale, además tenemos que añadir que no solamente se produce ese estrés postraumático, sino que hay y es algo que cuesta muchísimo reconducir en la persona, y es que se fractura de forma profunda la conceptualización del amor y la confianza. A partir de aquí llega la idea de voy a poder volver a querer a una persona, voy a poder volver a confiar, voy a poder volver a sentirme segura. Y por otra parte, no solamente hay una fractura en la conceptualización, insisto, del amor y de la confianza, sino que se desarrolla un profundo miedo a la quiebra de la unidad familiar y vital.
Podría parecer muy fácil, es decir, he sufrido una infidelidad, podría parecer muy fácil el siguiente paso, que es la ruptura, pero no es cierto. Cuando estamos dentro de una infidelidad, la ruptura se hace sumamente difícil, luego explicaré por qué, y entre otras cosas lo que me da pánico, insisto, es la quiebra de la unidad familiar y vital. Bien, por otra parte, como he dicho, me voy a centrar en esta exposición en la descripción, no me voy a centrar en la intervención, porque como comento siempre en todas las sesiones clínicas, comprender de forma profunda y transmitir de forma precisa al paciente su sintomatología, la fenomenología y el proceso interno que está sufriendo es fundamental para el tratamiento. Yo diría que hacer una buena explicación, lo que llamamos hipótesis funcional, hipótesis de origen y mantenimiento, un análisis funcional, se hace fundamental en todos los problemas que he visto, suponen un porcentaje de evolución, es decir, dar una explicación ayuda al paciente a evolucionar en su sintomatología. En este caso es especialmente relevante, igual que en dependencia, igual que en ruptura. Diría que un porcentaje de sanación pasa por explicarle esa fenomenología, esa sintomatología y ese proceso interno. Eso sí, insisto que es solamente un porcentaje, porque el tratamiento se configura como un viaje arduo con mucho dolor. Bien, ¿por qué considero que puede ayudar al paciente a sanar en cierta medida, a comprender lo que le está sucediendo? En primer lugar, se va a sentir comprendido. En segundo lugar, obtiene una validación de lo que está sintiendo. Fijaos que muchísimas veces el entorno, en una infidelidad, que por supuesto además, esto lo estoy diciendo con una visión totalmente protectora del entorno. El entorno siempre va a intentar facilitar o ayudar a la persona que está sufriendo la infidelidad, pero aunque esa sea su pretensión, a veces los consejos que pueden estar dando lo que están haciendo al paciente es estigmatizarse más. Entonces, insisto que esta explicación es fundamental porque en muchas ocasiones el paciente va a recibir de su entorno frases como ¿cómo puedes estar sufriendo por una persona que te ha engañado? Mejor descubrir que era una persona que no estaba a la altura a tiempo. No, eso no quita para que yo esté sufriendo. Otros consejos que va a recibir es deja a esta persona, déjale pero ya de forma inminente. No, una persona que sufre una infidelidad no puede romper así repentinamente. También va a recibir consejos contrarios como perdona a esta persona, perdona a tu pareja, porque todo el mundo comete un error y no puedes estropear toda una vida en común o no puedes dañar a la familia por un error que todos podemos cometer en un momento determinado. Entonces, insisto, el comprender lo que le está sucediendo va a servir como forma de validación de sus emociones cuando, insisto, el entorno le va a dar muchas veces consejos contundentes y no pasar primero por la comprensión de cuál es su situación y su marco de referencia. Por otra parte, por supuesto, al entender el paciente cuál es voy a referirme todo el rato al paciente y la persona, con lo cual no estoy hablando de géneros, o el paciente o la persona. Vale. Entonces, el paciente, la paciente o la persona, ¿de acuerdo? Entonces, otro de los efectos de poder explicarlo es reducir la incertidumbre. Una de las cosas que sucede, al igual que en rupturas traumáticas, es que la persona se asusta muchísimo, pierde el total control de sus sistemas de respuesta. Insisto, pierde el control de su pensamiento, de su emoción y de su conducta. Por lo tanto, evidentemente, puedo entrar en pánico. ¿Qué está sucediendo dentro de mí? Por lo tanto, si explicamos detenidamente cuál es la sintomatología y cuál va a ser el proceso que se va a seguir, la persona se puede serenar, ok, ya comprendo lo que va a suceder, ok, ya comprendo lo que se me va a venir encima, ok, no quiere decir que esté dejando de sufrir, pero insisto, se me reduce el temor. Afianza la alianza terapéutica de forma firme, porque el paciente se va a sentir tremendamente acogido, asistido y entendido. Y por otra parte, normaliza las manifestaciones que está padeciendo y por último, genera expectativas de resolución. Es por estos motivos por los que siempre en mis sesiones clínicas empiezo con una caracterización. E insisto, ya veremos si hay una segunda fase de intervención. Vale. Por otra parte, vamos a hablar brevemente de la prevalencia, muy brevemente. Llevo ejerciendo 17 años como psicóloga sanitaria y en estos 17 años yo diría que la cantidad de personas que consultan en relación a una infidelidad es bastante similar a lo largo de los años. La realidad es que no he visto un incremento. He visto que el porcentaje es, insisto, bastante similar.
Y puede ser que sea por una de estas 4 causas. Pudiera ser que la persona consulta para superar una infidelidad y consulta de forma individual. Es decir, vamos a poner que yo he sufrido la infidelidad, yo voy a terapia de forma individual para superar esa infidelidad, pero no me acompaña mi pareja. En este caso puede ser que sea dentro o fuera de la relación. ¿De acuerdo? Es decir, yo voy a consulta de forma individual y puede ser que siga con mi pareja o puede ser que ya haya roto con mi pareja, pero aún así tengo que superar la infidelidad. Dentro de las personas que vienen a terapia para superar una infidelidad, pero ya no están dentro de la relación, puede ser que sea porque me han dejado y la persona infiel ha decidido irse con otra persona, o puede ser porque yo he decidido no perdonar esa infidelidad. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahí una casuística, insisto, terapia individual dentro o fuera de la relación. En segundo lugar estaría la terapia de pareja por una infidelidad. Es una persona que ha decidido dar continuidad a la relación, pero que evidentemente tiene que reparar el vínculo porque se ha quedado tremendamente erosionada esa relación a causa de la infidelidad. Vale, además de la terapia de pareja, tenemos aquella persona que decide consultar porque se ha enamorado de una persona nueva, pero no se ve capacitado o capacitada para romper con la relación oficial, porque tiene miedo a equivocarse y sobre todo un pavor significativo a dañar a la pareja oficial y a la familia o a los hijos de tenerlos. Y la cuarta y última casuística es persona que tiene un profundo enganche afectivo y o sexual con una persona nueva, pero sin embargo no quiere continuar con esa persona nueva, quiere postergar su relación, quiere continuar con su relación oficial. Entonces, y claro, lo que necesita es que le ayudes como terapeuta a conseguir ese desenganche. Esas son las 4 posibilidades de terapia que te puedes encontrar en relación a la infidelidad. Y por supuesto, cada uno de estos 4 tipos tiene sus peculiaridades de intervención. Evidentemente no puedes trabajar todas de la misma manera. Hay múltiples estudios sobre la prevalencia de la infidelidad. Yo insisto, no es el tema de esta sesión clínica, e insisto que la prevalencia que he ido viendo a lo largo de estos 17 años es bastante similar. Utilizando los datos caseros de mi centro, os diría que aproximadamente el 10% de los casos vistos en consulta están relacionados con una infidelidad, en cualquiera de las 4 casuísticas anteriores. ¿De acuerdo? Vale, y por otra parte, nos encontramos que también, hablando de datos estadísticos, me he encontrado que es más frecuente que sean las mujeres que han sufrido una infidelidad las que consultan que hombres para superar esa infidelidad. Diría que la frecuencia es 8% de mujeres y 2% de hombres. ¿De acuerdo? Por supuesto, una de las advertencias que quiero hacer es que ninguno de los datos que acabo de comentar puede utilizarse para sacar conclusiones sobre lo que sucede a nivel colectivo. Ofrezco unos números obtenidos de mi ejercicio profesional, ¿de acuerdo? Pero adolece de sesgos, es decir, no sé si es que las mujeres están más preparadas o les importa menos consultar a un psicólogo, no sé si es que los hombres esconden más su dolor, no sé si es que los hombres sufren menos en la infidelidad, no sé si es que las mujeres ocultan más su infidelidad, no lo sé. Ahí tendríamos que hacer una investigación y un estudio muy riguroso. Por tanto, insisto, solamente doy datos de los que no puede extrapolarse deducción alguna. Solamente describo qué es lo que me he encontrado en mi consulta, que insisto, es una estadística totalmente casera, pero sí que es cierto que el número de pacientes que asisten al centro es muy alto, eso también es verdad. Bien, la terapia, comentaros que es una terapia muy dura, pero suele ser exitosa. La persona inicialmente siente que se desploma. Siente que le atrapa el abismo, literalmente, le atrapa el abismo, pero que paulatinamente empieza a recuperar la serenidad, el sosiego, la tranquilidad, el reencuentro consigo misma, el aprendizaje, la curación y, por último, la alegría de vivir. Y eso puede suceder dentro o fuera de una relación. Con quien le fue infiel, por supuesto. Así pues, la intervención, insisto, es principalmente al principio un sostén, pero después es una plataforma para el crecimiento personal. Son terapias muy bonitas que se consiguen resoluciones bastante productivas y bastante enriquecedoras. El curso es oscilante, eso sí, suele haber bastantes recaídas y suele durar entre 3 y 9 meses.
Dicho esto, vamos a pasar a definir qué es la infidelidad. Es realmente difícil definir la infidelidad. Delimitar este concepto es muy complejo. ¿Qué es infidelidad? ¿Qué no es infidelidad? ¿Qué está en un terreno fronterizo? Todo esto es muy variable de unas personas a otras. Para algunas personas la infidelidad, os voy a comentar testimonios de pacientes que he recibido en consulta. Para algunas personas la infidelidad puede ser simplemente fantasear con otros. He escuchado a personas decirme que ya es una infidelidad fantasear sexualmente con otra persona, aunque no se crucen en líneas. Otras personas me han dicho que ya consideran infidelidad simplemente sentir una pequeña atracción hacia un compañero de trabajo e ir, por tanto, como más motivado al trabajo. Eso también me han dicho algunas personas que lo consideran infidelidad. Para otras personas es escribirse o hablar por teléfono coqueteando, insisto, sin cruzar barreras afectivas y o sexuales. Para otras personas la infidelidad es directamente franquear esas líneas afectivas y o sexuales. Para otros, también he escuchado esto, es poner simplemente algún emoticono cariñoso a alguna persona que es muy poco conocida, que no es una amiga o un amigo. ¿De acuerdo? Al contrario, me he encontrado personas que me dicen que un beso furtivo no es una infidelidad, no tiene relevancia. Me he encontrado personas que me han dicho que no es realmente importante si solo ha sido sexo. Lo he escuchado también. Si solamente hay sexo y no hay afectividad, no le dan demasiada importancia y tampoco le pondrían la etiqueta exacta de infidelidad. También he escuchado a otras personas que no sería representativo si solo fuese un flirteo por redes sociales. No hemos llegado a hablar nunca. Solamente hemos hablado por mensajería. ¿Cómo va a ser esto infidelidad? E incluso he escuchado a personas que si la infidelidad se ha dado en la fase inaugural de la relación, es decir, en los primeros momentos del noviazgo, pero no en las fases avanzadas, tampoco podría ser infidelidad. Por lo tanto, fijaos la gran variedad. Estoy segura de que todo el conglomerado que acabo de dar de consideraciones de qué es infidelidad y qué no es infidelidad, estoy segura de que todos los participantes, que veo que sois en torno a 200, estoy segura que muchos os habréis escandalizado. ¿Cómo no se va a considerar esto infidelidad? Y otras personas estaréis de acuerdo. ¿De acuerdo? Insisto, la variabilidad es altísima. Para mí, la infidelidad puede definirse como la transgresión al compromiso explícito o implícito de la exclusividad en una relación. Cuando hemos llegado a un compromiso explícito o implícito de que va a haber exclusividad, entonces, y nos saltamos esa exclusividad, podríamos empezar a hablar de infidelidad. Ese quebrantamiento puede implicar un contacto, para mí, podría hablar, insisto, de infidelidad, en el caso de que ese quebrantamiento, insisto, perdón, ese saltarse el compromiso explícito e implícito, si implica un contacto de coqueteo sexual y o afectivo, pero creo que con que solamente haya coqueteo podríamos empezar a hablar de infidelidad y muchas personas lo considerarían así. Por otra parte, también podríamos hablar de infidelidad si se produce tanto por medios telemáticos como por medios presenciales. Creo que también podríamos hablar de infidelidad tanto si se trata de una relación paralela de largo recorrido con una sola persona, pero también creo que será infidelidad si es un suceso puntual, es decir, una noche, como también esas personas que mantienen aventuras que son pasajeras pero son repetitivas con personas diferentes a lo largo de la relación. Por otra parte, creo que también podríamos hablar de infidelidad, sea planificada o sea espontánea, y por supuesto podría ser infidelidad tanto si se da dentro del noviazgo como del matrimonio en aquellas parejas que hayan decidido ir por esa dirección. Lo realmente importante de la infidelidad es que supone una traición a un pacto. Es un incumplimiento a un acuerdo tácito o expreso. Si el convenio inicial en la relación es, por ejemplo, relaciones abiertas, entonces no podríamos hablar de infidelidad. Insisto, tiene que haber un acuerdo implícito o explícito, tácito o expreso de exclusividad. Si la pareja ha decidido tener relaciones abiertas, no podríamos hablar de infidelidad. Aún así, no obstante, querría señalar el hecho de que hay veces, me he encontrado en consulta, que a veces esto de las relaciones abiertas es engañoso, porque una de las dos partes cede por miedo a perder al otro miembro de la pareja, no porque realmente, es decir, está simulando un acuerdo, un consenso con esas relaciones abiertas, pero realmente no las está considerando, no las tiene interiorizadas como una opción aceptable. En ese caso,
Si realmente estoy aceptando una relación abierta sin creer en esa relación abierta, se puede vivir los mismos síntomas que padece una persona que sufre infidelidad cuando hay un compromiso. ¿De acuerdo? Bien, por otra parte, comentaros que obviamente cuantos más criterios de los señalados enlacemos, mayor será la debacle. Obviamente, si el vínculo oficial recibe la noticia de que su pareja ha mantenido una relación paralela con amor y sexualidad, que además ha sido durante un periodo de tiempo prolongado, donde se han llegado a hacer promesas de futuro, es decir, voy a dejar a mi pareja para estar contigo, y donde además han emitido deslealtades o traiciones severas, por ejemplo, no estar presente en la enfermedad del cónyuge, en la enfermedad de los padres, en la enfermedad de los hijos, en una mala temporada profesional, eso genera un daño todavía más potente. ¿De acuerdo? Pero insisto, he visto personas sufrir muchísimo en pleno noviazgo, en los estadios iniciales de noviazgo, y a veces simplemente por un contacto en redes sociales. Pero reitero, perdonad que sea repetitiva en este sentido, cuantos más criterios enlacemos, mayor, y cojo esta palabra de nuevo porque creo que es muy gráfica, mayor será la debacle. ¿De acuerdo? En cualquier caso, una de las cosas que veo en las personas que sufren una infidelidad es que siempre va a ser incomprensible. Me he encontrado frases como, por una noche de sexo, ¿pones en peligro todo lo que tenemos? ¿Vale? Pero pongamos que es una infidelidad afectiva y no ha habido sexualidad. Te dirían exactamente lo mismo. ¿De verdad puedes sentir amor por otra persona después de todo lo que te he entregado a lo largo de estos años? Aunque no haya habido sexualidad, ¿pero puedes sentir algo por otra persona después de lo que yo te he dado? Tampoco valdría. ¿Es infiel? ¿Ha sido infiel en el noviazgo, que es el mejor momento de la relación? ¿Cómo es posible? Si estuviésemos en el matrimonio también sentiríamos lo mismo. ¿Es infiel en el matrimonio? Es cierto que se ha reducido la pasión, pero ¿qué pasa con la capacidad para aplacar los instintos? ¿Qué pasa con la lealtad? Lo que quiero decir con estas preguntas es que no importa demasiado si la infidelidad es sexual o afectiva, si es en los estadios iniciales o en los estadios posteriores. He visto que todo el mundo se pregunta cómo es posible que me haya hecho esto en este momento o de esta manera. ¿Vale? Bien. Si avanzamos, ahora me gustaría comentaros por qué duele tanto la infidelidad. Bien, ¿por qué quiero comentarlo? O más bien, ¿por qué no quiero meterme en este epígrafe? Posiblemente existan influencias culturales y normas interiorizadas, ¿no? En general, la infidelidad se juzga como algo inadmisible y un fallo al amor y al compromiso adquirido. Quizá también puede haber diferencias entre unos individuos y otros. He escuchado personas que me han dicho que una infidelidad puede ser productiva para una relación, porque salimos de la monotonía, mientras que no se cuente, salimos de la monotonía y del aburrimiento. He escuchado otras personas que me dicen, oye, yo considero algo negativo una infidelidad, pero sería capaz de superarlo o de perdonarlo. Y me he encontrado personas que me dicen que es algo absolutamente deleznable, que de alguna manera define al infiel como una persona con una malicia, con una tara psicológica importante. Por lo tanto, insisto, este no es el núcleo de mi ponencia. No quiero hablar de los condicionamientos macroculturales o de cualquier otra índole que pueden influir en el dolor agudo y penetrante que se desencadena tras una infidelidad. Quiero hablar de lo que le pasa a la persona por dentro, para que cuando estemos en terapia podamos darle la mano y ayudarla, como he dicho antes, a salir del abismo. Bien. Eso sí, lo que sí que me gustaría señalar, igual que en rupturas traumáticas, es que el pesar, la aflicción, el desconsuelo, la desesperación, la desazón que surgen y que son resultado de esa infidelidad, en modo alguno esconden una dependencia emocional de base. ¿De acuerdo? Es decir, este es un error gravísimo a la hora de intervenir. Pensar que una persona que tiene un estrés postraumático como el que vamos a ver a continuación por una infidelidad es porque tiene dependencia emocional de base es un error iatrogénico. ¿De acuerdo? Es decir, el sanitario está fallando en su acción terapéutica. He visto personas que han vivido la relación de forma sana y satisfactoria, que han tenido una fuerte autoestima y seguridad previa y que han poseído total estabilidad emocional, autonomía y funcionalidad, y tras la infidelidad han entrado en ese estado en el que se quedan absolutamente destruidos. ¿De acuerdo? Con lo cual, mucho cuidado. Y pasa lo mismo con ruptura traumática. Pensar que ese estrés postraumático que se genera es fruto de una dependencia emocional es iatrogenia. Bien,
Por otra parte, vamos a comentar brevemente, y sé que aquí me puedo meter en un debate controvertido y polémico, me gustaría comentar por qué una persona es infiel. Bueno, porque una persona es infiel puede haber motivos diversos. No podemos encontrar, voy a ir a algunos muy rápidos y luego me voy a centrar en el último, en el que realmente es polémico. Necesidad de seducir. Me he encontrado que puede ser por aburrimiento o crisis existencial. Puede ser porque hay un narcisismo de base y bueno, pues yo necesito obtener múltiples gratificaciones a través de personas que además se enganchan a mí y por lo tanto me siento poderoso o poderosa. ¿Vale? Con lo cual, necesidad de seducir, aburrimiento, perdón, o crisis existencial, narcisismo. Me he encontrado como una forma de descargar tensión. Es decir, he escuchado a personas que la única forma de controlar el estrés laboral, lo he escuchado literalmente, es manteniendo relaciones sexuales esporádicas. También puede ser por adicción al sexo. O puede ser, sin llegar a adicción, personas que necesitan experimentar y se han metido en una relación sexual muy anodina con la pareja. Y como yo necesito probar cosas nuevas o necesito experimentar, recurro a fuentes externas. Puede ser también una reafirmación personal y puede ser la reafirmación personal de la autoestima, puede ser una reafirmación personal de la libertad. Siento que esto es todo en la vida. Es decir, ya me he casado, incluso he tenido hijos. ¿Qué es? ¿Ya envejecer? No, necesito tener como sensación de libertad. Y esos escarceos amorosos le pueden ayudar a reafirmar esa libertad. Y también puede ser, sin tener problemas de autoestima, una forma de reafirmar el atractivo físico. ¿De acuerdo? Bien, tenemos además otra cosa, podría ser la búsqueda, esto también lo he visto, la búsqueda de un nuevo compañero o compañera que te sirva como motivación y como amparo para poder romper con una relación en la que ya no creo. Estoy mal en mi relación, es una relación que está muy erosionada, es una relación en la que ya no quiero estar, pero me da tanto miedo salir de esta relación que necesito a alguien que me sirva como salvavidas. También he visto infidelidades por este motivo. Otro motivo es por apegos evitativos, es decir, en la infancia. El haber tenido apegos evitativos en la infancia puede llevar a tener dificultades para el compromiso, de tal manera que la infidelidad se convierte en una huida. Y por último, también me puedo encontrar por venganza, ya sea una venganza por una infidelidad previa, lo cual es muy peligroso porque hace mucho daño hacer algo que uno no quiere hacer, pero necesita hacerlo para equilibrar la balanza. Esto es muy peligroso y hace mucho daño, pero sí lo he visto. He sido infiel para vengarme de una infidelidad previa o también porque siento que mi pareja de alguna manera ha traicionado la relación. Por ejemplo, no me está cuidando o, por ejemplo, me ha desplazado respecto a mi familia de origen. Esa venganza por infidelidades previas o porque siento que mi pareja me ha traicionado de alguna manera, también las he visto. Bien, y ahora voy al último que quería comentar, que es el que he dicho que podía ser controvertido y polémico. En modo alguno, pongo esta introducción primero o esta advertencia primero, este matiz, es que en modo alguno yo estoy justificando una infidelidad, solo voy a describir lo que he visto en consulta, ¿de acuerdo? Bien, hecho este matiz, me gustaría comentaros cuál es este perfil. Por cierto, es el perfil que más consulta, es el que más va a terapia y cuando lo describa vais a comprender el porqué. Vale. Se trata de personas que en la relación perciben carencias. ¿Vale? Yo lo voy a hablar en primera persona, ¿de acuerdo? Porque resulta más fácil transmitirlo. Entonces, yo voy a consulta por lo siguiente. He sido infiel, ¿por qué? Porque en la relación he percibido una serie de carencias que se han ido cronificando. Vale. ¿Qué es lo que sucede? Que a lo largo de mi relación he intentado comunicar infructuosamente mi insatisfacción. ¿Y por qué ha sido infructuoso? O bien porque no me he sabido explicar bien, o bien porque mi pareja no me ha sabido escuchar. En cualquier caso, he intentado comunicar infructuosamente mi insatisfacción. O bien porque he considerado que es algo normal. Estas insatisfacciones o estas carencias son normales en una relación de larga duración. Es decir, simplemente hay que aceptarlas y asumirlas. O bien porque otra de las cosas que puede suceder es que he pensado que este problema lo meto debajo de la alfombra y ya se superará. Es cierto que tengo esa insatisfacción, es cierto que tengo esas carencias, pero ya verás, en un momento determinado todo se va a recomponer por ciencia infusa. ¿De acuerdo? Entonces, ya sea por esa comunicación infructuosa,
porque he considerado que es normal en una relación de larga duración, o bien porque he pensado que de forma espontánea se va a solucionar, he dejado pasar el tiempo. Y no, esas carencias o esa insatisfacción no desaparece, por el contrario, cada vez se vuelven más ostentosas, cada vez están más desplegadas, ¿vale? ¿Y en qué consisten esas carencias? Pues a pesar de que la mayoría de las personas me responderían que por sexualidad, no es lo que he visto. La sexualidad puede ser un motivo más, pero no suele ser el más importante. Las carencias provienen de sentir que hay una ausencia de complicidad y de intimidad, que hay una ausencia de comunicación y comprensión, que hay una ausencia de valoración y refuerzo, que hay una ausencia de identidad propia, que de alguna manera me siento sola, me siento relegada, me siento abandonada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, insisto, la sexualidad no suele ser el motivo principal en este perfil que tantas veces he visto en consulta. Está más relacionado, reitero, con la complicidad y la intimidad, con la comunicación y la comprensión, con la valoración y el refuerzo, con la identidad propia y con las sensaciones de abandono, ser relegada o ser abandonada. ¿De acuerdo? Perdón, soledad, que lo he repetido. ¿Qué es lo que sucede? Con estas carencias, que insisto cada vez son más ostentosas, en un momento determinado aparece alguien que me hace revivir sensaciones que creía olvidadas. Por eso, de hecho, en consulta, lo más habitual en esta tipología de infidelidad, lo que te encuentras es que las infidelidades no ha sido una noche o una aventura o una persona desconocida, suele ser con personas con las que se coincide habitualmente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en principio, ¿y por qué? Porque ahora comentaré, la persona que está dentro de estas carencias o esta insatisfacción, el perfil que yo he visto en consulta, siempre me dicen, yo no contemplaba la infidelidad como una opción. Pero de golpe he conocido a una persona, he ido coincidiendo con ella y ¿qué ha pasado? Que de golpe he empezado a, no sé, qué cómodo me siento con esta persona. El segundo día, qué agradable es estar con ella. El tercer día es, oye, ¿cómo me comprende? El cuarto día es, oye, qué burbuja de intimidad hemos generado. El quinto día es, oye, que me empiezan a importar sus cosas, que sus problemas empiezo a hacer los míos. Y por último es, ¿cómo la deseo? Y al final no puedo controlar y me meto en una relación paralela. No sé si me he comprendido, si me he explicado, sí, bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en esta situación la persona se adentra en un terreno obviamente peligrosísimo, porque inicialmente esa infidelidad, esa persona que me ha dado esa comprensión, esa intimidad, esa valoración, ese refuerzo, esa magia, esos intercambios positivos, en principio me revitaliza. Pero como en mi cerebro y en mi sistema de valores no estaba la infidelidad como opción, ¿qué es lo que empiezan a surgir? Empiezan a surgir emociones muy feas, empiezan a surgir emociones de dolor, de arrepentimiento, de vergüenza, de confusión, de angustia y de culpa. ¿Vale? ¿Y qué es lo que sucede? Que me veo metida en una situación sin salida. Me veo constantemente en una dicotomía. Y la dicotomía es, ¿cómo voy a abandonar a la persona que acabo de conocer, que me acaba de descubrir un nuevo mundo, que acabo de sentirme de nuevo viva, que acabo de recuperar, insisto, sentimientos y sensaciones que pensaba que no iba a volver a tener en mi existencia? Pero a la misma vez, ¿cómo voy a abandonar a una persona que me ha dado seguridad, que me ha dado estabilidad, que me ha dado apoyo, que me ha dado amor? ¿Cómo voy a hacerle esto a la persona que conozco, que es mi mejor amiga o mi mejor amigo, mi compañera o mi compañero? Con lo cual me introduzco en un dilema, en una dicotomía de la que es muy difícil salir. Insisto, prescindir de unas sensaciones que me tienen totalmente enganchada y revitalizada, o salir de una relación que me da seguridad y que además temo muchísimo destruir a esa persona que tanto me ha dado en la vida. ¿De acuerdo? Con lo cual, ese es el patrón más habitual que me he encontrado en consulta. Insisto, yo no estoy justificando la infidelidad. Si hay un problema en la relación, existen otros métodos para solucionarlos. Solo describo, insisto en esta expresión, en lo que he observado en consulta. Yo no dudo que puede haber casos en los que la persona infiel no siente culpa y además es reincidente, pero no es lo que ves habitualmente en terapia. El patrón que se ve más es el que acabo de describir. ¿Qué es lo que sucede?
Y fíjate que aquí quiero desmitificar, y con esto no es lanzar un apoyo a una persona infiel, en absoluto, pero he oído muchas veces este mito de que una persona que ha sido infiel puede volver a serlo o va a serlo necesariamente. Y siempre intento desmentir esta creencia. Sí, hay personas que van a ser reincidentes por los motivos anteriores, por ese narcisismo o por ese vínculo evitativo. Por todos los motivos que he dicho inicialmente, claro que puede ser una persona que reitere en su conducta una y otra vez. Pero hay personas que no van a ser reincidentes nunca. ¿Por qué? Porque una de las cosas que te dicen es, yo ya de entrada, antes de ser infiel, consideraba que el hecho de ser infiel era una conducta, como he dicho antes, deleznable, es una conducta execrable, es una conducta bochornosa, es una conducta que no comparto en absoluto en mi sistema de valores y creencias. Es más, he visto tal nivel de sufrimiento en mi pareja, la he visto tan destruida, la he visto tan absolutamente deshecha y ha perdido de tal manera la identidad. Por otra parte, yo me he visto en emociones tan angustiosas y he tenido tanto miedo de perder lo que tengo en la vida que esto me ha dejado una huella imperecedera, perdón, ¿vale? Y por lo tanto, lo que sucede es que esa persona te dice que ha aprendido, que ha sido una lección de vida y que no va a volver a cometer una infidelidad. Por lo tanto, insisto, sí, pero hay que conocer de forma profunda la fenomenología también de esa infidelidad, la personalidad de quien ha cometido esa infidelidad, su historia de aprendizaje para poder más o menos pronosticar que va a ser una persona que reitera o que no va a reiterar. ¿De acuerdo? No sé si me he explicado con esto. Bien, de acuerdo. Entonces, vamos por tanto a pasar ya a la infidelidad y entonces en la infidelidad, o sea, a la persona que sufre la infidelidad, me gustaría diseccionar los efectos de la infidelidad bajo los 4 sistemas de respuesta. Me gustaría comentaros lo que sucede a nivel cognitivo, me gustaría comentar lo que sucede a nivel emocional, a nivel fisiológico y a nivel conductual. Vamos a hacer esa disección que ayuda mucho para encuadrar la problemática y comprenderla bien. Vamos a ver, a nivel cognitivo, ¿qué es lo que sucede? Igual que en rupturas traumáticas, tienen muchos parámetros y muchos fenómenos y muchas manifestaciones muy parecidas. Yo diría que el fenómeno de la ruptura traumática y el fenómeno de la infidelidad tienen un gran paralelismo. Bien, vayamos allá. En primer lugar, hay un pensamiento obsesivo. Incluso satélite, es decir, la persona cuando sufre la infidelidad está pensando en la infidelidad durante 24 horas al día. Y cuando digo 24 horas al día es textual, como digo en rupturas. Cuando estoy despierta, pienso en ello. Si estoy distraída, porque por ejemplo, bueno, distraída es una forma de hablar, si estoy haciendo otra actividad, también estoy pensando, aunque sea en forma satélite, pero está ahí. La infidelidad está ahí, todo el rato. Si estoy dormida, también voy a pensar en ello. ¿Cómo? En forma de pesadillas. ¿En forma de pesadillas? O no sé qué es peor. O en forma de sueños. Es decir, como que todo en el sueño, me han descrito a veces como que todo ha desaparecido. Realmente dentro del sueño siento que la infidelidad era una pesadilla, que despierto y no es real. ¿Vale? Pero me despierto y resulta que era solo una fabulación de mi cerebro. Por lo tanto, insisto, es un pensamiento 24 horas al día. Si estoy distraída, es satélite. Si no estoy distraída, estoy atrapada por el pensamiento. Si estoy durmiendo, tendré sueños o pesadillas en relación a esa infidelidad. ¿Cuál es el contenido de ese pensamiento obsesivo? La necesidad, yo diría 2 necesidades importantísimas. La necesidad de conocer y la necesidad de comprender. Las 2 Cs, comprender y conocer. Vamos a la necesidad de conocer. ¿Qué ha pasado con esa actitud? ¿Cuándo ha comenzado todo? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Quién es la otra persona? Constantemente necesito conocer, conocer detalladamente todo lo que ha sucedido, insisto, fechas, la otra persona, lo que se ha sentido, lo que se ha hecho. De hecho, no es nada extraño que se necesite preguntar por los detalles más escabrosos. Quiero saber cuáles son las posturas sexuales que has tenido, quiero saber cada matiz emocional o afectivo que has sentido hacia la otra persona. ¿De acuerdo? Es decir, el conocer se vuelve absolutamente imperioso. De hecho,
es especialmente perentorio la necesidad de averiguar si ciertas ausencias que ha tenido la persona infiel se han debido a la explicación que me dio en su momento o realmente era porque escondían un escarceo o una visita con la persona con la que me ha sido infiel. Es decir, ese momento en el que yo me puse enferma o que se puso enfermo, como he dicho antes, nuestros hijos o que se puso enfermo mi padre, ¿realmente ese viaje de trabajo era un viaje de trabajo o estabas con la otra persona? Porque eso ya sería sumar traición a la traición. Que me hayas fallado por la otra persona en momentos críticos de mi vida, eso supone un dolor extra al dolor ya de por sí descarnado que siente una persona que está en un proceso de infidelidad. ¿Vale? Entonces, insisto, necesidad de conocer. De hecho, la persona lo que te comenta es que ha perdido totalmente el control sobre su pensamiento y no puede parar de hacer preguntas. A veces las puede contener hacia afuera, pero por dentro nunca frenan. Las preguntas se instalan en el curso de su pensamiento. Y de hecho te dicen una frase muy habitual, muy usual en infidelidad, es que, oye, parece que quiero hacerme daño a mí misma, parece que soy masoquista, parece que quiero saber tanto, que cada vez me quiero enterar de cosas más nocivas y de alguna manera eso me está haciendo muchísimo más daño, pero necesito saberlo. Es como si me hubiese convertido en una masoquista, es como si me estuviese autoflagelando a mí constantemente. ¿Vale? Entonces, insisto, pensamiento obsesivo con la necesidad de conocer, por lo tanto, surgen o se instalan, como he dicho hace un momento, multitud de preguntas en el curso normal del pensamiento de la persona que ha sufrido la infidelidad. Y no importa si las preguntas incluyen detalles escabrosos, de hecho necesito conocer esos detalles escabrosos y especialmente, como he dicho antes, perentorio, se hace el averiguar si me has traicionado en momentos críticos. ¿Vale? Bien, por otra parte, otra de las cosas es una frase muy habitual y es he unido cabos. Esa es una frase muy habitual. He unido cabos. Claro, ahora entiendo todo. Ahora entiendo por qué llegaba tarde del trabajo. Ahora entiendo por qué tenía más viajes profesionales. Ahora entiendo por qué no quería tener sexo o al contrario. Ahora entiendo por qué quería probar esas conductas sexuales nuevas que nunca habían sido su predilección. Claro, ahora entiendo por qué ha empezado a hacer deporte. ¿De acuerdo? La expresión unir cabos es muy habitual. Y acabo de poner frases muy prototípicas que he escuchado en terapia. Vale, por otra parte, como decía antes, la necesidad de conocer, pero también está la necesidad de comprender. La pregunta que surge constantemente es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has traicionado de esta manera? ¿Por qué me has aniquilado de esta manera? ¿Por qué no hablaste a tiempo? ¿Por qué no me dijiste lo que sucedía? ¿Por qué no buscaste otras alternativas? ¿Vale? Necesito comprender por qué has hecho esto, por qué me has generado este dolor y por qué no has buscado otras alternativas. Si es que había problemas o así lo percibías. ¿Vale? Bien, otra de los problemas que surgen es el desarrollo de obsesiones respecto a la otra persona. Necesitan conocer todo de la otra persona. ¿Cómo es su carácter, cómo es físicamente, dónde vive, a qué se dedica? Lo cual sirve, como he dicho antes, para flagelarse. Bueno, pues aquí igual, ahí se fustigan. ¿En qué soy yo? ¿En qué la otra persona? Voy a utilizar términos coloquiales que no me gusta utilizar, pero ¿en qué me supera la otra persona? ¿En qué supero yo a esa otra persona? Es constantemente esa búsqueda de comparaciones que, insisto, suponen fustigarse de forma muy seria. Por otra parte, patologización de la pareja. Es decir, recuerdo una vez lo he dicho en muchas ocasiones, esta expresión de a veces se intenta buscar una explicación freudiana a una infidelidad cuando a veces lo único que hay es una explicación prosaica. ¿Qué quiero decir con esta expresión? Que en muchas ocasiones cuando se ha sufrido una infidelidad lo que hago es patologizar al cónyuge, es decir, considero que ha llegado a cometer una infidelidad porque tiene que haber algún tipo de problemática, traumas infantiles, inmadurez, egoísmo, psicopatía, narcisismo. Esto es a lo que me refería con una explicación freudiana. No, a veces la explicación es prosaica. Es decir, a veces lo que ha sucedido, insisto, es un cúmulo de insatisfacciones no manifestadas y no trabajadas a tiempo.
Y explicar esto, ya podéis utilizar todas las habilidades del terapeuta, porque a veces la paciente o el paciente que ha sufrido la infidelidad lo puede entender como una forma de justificar al cónyuge infractor, y no es eso. En absoluto, no es lo que pretendemos hacer, ¿eh? Pero cuidado con esto, insisto, no siempre hay una explicación freudiana, a veces es una explicación muy prosaica, ¿vale? Bien, por otra parte, otra de las cosas que sucede es la invalidación de lo vivido. Esta es también muy habitual, muy usual, como os decía antes. La invalidación de lo vivido a lo largo de los años. ¿Realmente me ha querido? ¿Realmente hemos tenido algo especial? ¿Realmente le ha importado algo? ¿Realmente cuando me decía que me quería? ¿Realmente cuando hicimos esto lo estaba sintiendo? Constantemente hay una invalidación o por lo menos una duda de lo vivido anteriormente con la pareja. ¿Me ha querido? ¿Le ha importado? ¿He sido algo especial en su vida? Es una pregunta o unas preguntas que también constantemente se quedan como una nube sobre la cabeza de la persona que ha sufrido la infidelidad. Por otra parte, hay una caída significativa de la autoestima. Por otra parte, esta es muy obvia, por otra parte también hay una oscilación entre condenar a la pareja y martirizarse a uno mismo o a una misma considerándose responsable de la infidelidad. Es decir, si me hubiese cuidado más, si no hubiese sido tan dura, si no hubiese reprochado tanto, entonces entono el mea culpa y me considero responsable de esa infidelidad. Y 2 minutos después estoy considerando que no, que la otra persona, insisto, es un narcisista o una narcisista, es un psicópata o una psicópata, empiezo a buscar datos de una conducta, insisto, maliciosa y dolosa. Bien. Por otra parte, tenemos la extinción completa de la confianza y un estado permanente de alerta. La confianza desaparece, obvio, ¿no? Quiero decir, es bastante sensato pensar que este será uno de los síntomas que se producen tras una infidelidad. Entonces, porque no hay, y además lo que os acabo de decir, el estado permanente de alerta, es decir, ¿por qué no ha llegado a casa? ¿Por qué no me ha cogido el teléfono? ¿Vale? ¿Va a volver a hacerlo? ¿Realmente me quiere? Es constantemente. Es una situación, pues fijaos qué desasosiego se produce, el estar constantemente vigilando la conducta, vigilando mentalmente la conducta de la pareja y qué quiere decir cada una de esas conductas. Insisto, si llega tarde, si me sonríe, si no me sonríe, si me ha mandado un emoticono, si no me ha mandado un emoticono. Porque, insisto, detrás de estas vigilancias, lo que hay es la pregunta de ¿me lo va a volver a hacer? Y la segunda es ¿me quiere? Esas son las dos preguntas que esconden o que subyacen a esa hipervigilancia o esa alerta permanente. Por otra parte, otra de las cosas importantes es el desarrollo de celos. Hay personas que he visto personas que ya no consultan por una infidelidad, sino que incluso me han consultado por unos celos patológicos y muchas veces se ha desencadenado por un primer episodio de infidelidad. Entonces, la persona, incluso aunque no tuviese en su repertorio conductual los celos, se suelen desarrollar y se mantienen durante los primeros meses. Y esos celos se pueden quedar encapsulados en la persona con la que me han sido infiel o se puede extrapolar o se puede generalizar a otras figuras. ¿De acuerdo? Entonces el desarrollo de celos, por lo menos durante los primeros meses, es también una constante. Vale. Por otra parte, hay una preocupación, lógicamente, por haber sido contagiada o contagiado de una enfermedad de transmisión sexual. Bien. Por otra parte, hay una autodevaluación, este es muy importante, hay una autodevaluación por perdonar la aventura, o por lo menos inclinarse hacia el perdón. Bien, aquí me gustaría un minutito detenerme. Igual que he dicho anteriormente que en ese patrón que veo habitualmente en terapia, la mayor parte de las personas me dicen que nunca hubiesen considerado posible ser infieles. Nunca pensé que podría ser infiel. Vale, pues exactamente lo mismo. Las personas que me consultan para superar una infidelidad me suelen decir, yo nunca pensé que iba a perdonar una infidelidad.
Sin embargo, insisto, en muchas ocasiones se terminan decantando por ello, por lo menos a corto plazo. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que sienten que pierden la dignidad. ¿Cómo puedo perdonar esto? Entonces sienten que cae la dignidad. ¿Qué es lo que sucede? Que evidentemente esto insufla más rabia contra la pareja, ¿no? El hecho de que yo te esté perdonando algo que considero que debería ser imperdonable, pues obviamente me genera más rabia contra ti. Vale, pero la realidad es que romper tras una infidelidad es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil romper tras una infidelidad? Porque la persona, tras esa infidelidad, se queda en tal estado, se queda en tal vulnerabilidad, se queda en tal caos emocional, en tal miedo, en tal bajada de autoestima, que no se ve capacitada para vivir una ruptura y todas las consecuencias o todas las repercusiones que conlleva. Los trámites de separación, la mudanza, comunicarlo a los familiares, cuidar de mis hijos si tengo hijos en ese proceso de separación, pero si estoy totalmente devastada. Estoy tan vulnerable, insisto, tan frágil, tan caótica, tan anárquica por dentro, tan dañada, tan herida, que yo no me veo capacitada para poner en marcha todo ese tipo de acciones propias de una separación. ¿Vale? Por eso es imposible, por lo menos a corto plazo, no imposible, perdón, cambio la palabra, por eso se hace tan difícil decantarse por la separación tras una infidelidad, aunque pudiera parecer lo contrario, aunque pudiera parecer que iba a ser un gran espoleador para esa ruptura. Además, por otra parte, ya no solamente es ese estado y la incapacidad o la dificultad para verse accionando todas esas eventos o todas esas actividades o todos esos trámites que he comentado, es que además es justo el momento en el que sucede que yo necesito comprender lo que ha sucedido, necesito conocer lo que se ha hecho, necesito dar sentido a ciertos recuerdos que no me cuadran y además necesito recuperar la reafirmación de que soy válida. Por lo tanto, eso son, vuelvo a repetir, necesidades imperiosas. ¿Vale? Por lo tanto, no me puedo ir porque no voy a obtener esa información. ¿Vale? Por eso es tan difícil irse. Y cuando esto se lo explicas a la paciente, por eso estoy diciendo la importancia de caracterizar, cuando esto se lo explicas a la paciente o al paciente, cuando se lo explicas a la persona que ha padecido una infidelidad, se queda en paz. Porque lo común, como he dicho al principio, es que su entorno le diga, oye, o perdona con total seguridad, un error lo comete todo el mundo, o le dicen, deja a esta persona porque te lo va a volver a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, cuando le has dicho el por qué se ve, insisto, no incapacitada, pero por qué le resulta tan ardua la acción de abandonar, se queda muchísimo más tranquila y muchísimo más sereno. Pongo los dos géneros. Vale. ¿Qué sucede a nivel emocional? A nivel emocional, bueno, vuelvo a utilizar la palabra de antes, es dolor descarnado. Hay angustia, ansiedad, rabia, ira, odio, decepción, confusión, perplejidad, tristeza, indefensión, incontrolabilidad, miedo, incertidumbre, desazón, desasosiego, celos. La persona se siente atormentada durante varios meses. Y cuando digo meses, es meses. No, esto no es algo que pasa de un día para otro. Podemos estar atormentados perfectamente entre 4 meses hacia arriba. Pero desde luego los 4 meses es difícil que no se den por hecho. Vale, la angustia y la ansiedad, hombre, proviene de la amenaza que se acaba de sufrir y de la incertidumbre de la posible desestructuración vital y familiar, como he dicho antes. Además, el suelo que antes me daba estabilidad y que me daba continuidad se ha quedado totalmente agrietado. Siento que ha habido como una especie de terremoto, hay una grieta muy profunda que no sé dónde me lleva, y siento que estoy cayendo en esa grieta. La rabia y la ira viene por el agravio sufrido y por el dolor provocado. Es decir, siento rabia porque me has agraviado, pero además fíjate en qué estado me has dejado. ¿Cómo no voy a sentir rabia contra ti? Por otra parte, la decepción proviene del incumplimiento de una de las bases más sine qua non, vamos a decirlo así, una de las bases más indefectibles que existen en una relación, que es la fidelidad y la exclusividad. La confusión y la perplejidad provienen de la dificultad para encajar lo sucedido, dado que es inesperado y colisiona con la visión que se tenía del cónyuge. Jamás me hubiese esperado que mi pareja me hiciese esto. ¿Vale? La tristeza proviene de la pérdida, de la incontrolabilidad y de la indefensión a la que estoy siendo sometida.
Puede haber también cólera hacia uno mismo, como he dicho antes, por no dejar la relación. Y fijaos, un detalle es que suele haber un odio muy profundo hacia la persona con la que se ha sido infiel. De hecho, una de las cosas que te comentan en terapia es cómo es posible, es decir, odio mucho más a la persona, no me gusta mucho esta palabra, pero es por ser didáctica, la aventura. ¿Vale? Insisto, no me gusta mucho esta expresión coloquial, pero voy a utilizarla en términos didácticos. Y me pregunta la paciente o el paciente que ha sufrido infidelidad, me dice, oye, ¿cómo es posible que esté sintiendo muchísimo más odio, muchísimo más repulsión, muchísimo más rechazo por la persona, por esa aventura, que por mi pareja, que al fin y al cabo, ¿quién es el que ha sellado la promesa? Mi pareja. Bien, pues esto sucede, yo considero que en primer lugar porque un sentimiento amoroso no desaparece de un día para otro. Entonces, posiblemente a pesar de que también estás sintiendo mucho rechazo hacia tu pareja, posiblemente todavía le sigues queriendo. ¿Vale? Pero sobre todo, para mí hay un segundo motivo muy importante, es la disonancia cognitiva. Es decir, yo no me siento preparada para romper la relación. Por lo tanto, tengo que amortiguar el nivel de rechazo que me produce mi pareja para poder dar continuidad. Y desplazo el rechazo hacia la persona que, por cierto, es con la que me comparo y que considero que ha sido intrusa. ¿De acuerdo? No sé si me he explicado con esto. Por lo tanto, creo que una razón, entre muchas otras, he dicho 3 causas, tanto por el sentimiento hacia la pareja, por las comparaciones con la otra persona a la que considero intrusa y por otra parte por la propia disonancia cognitiva, para no producirme, mejor dicho, disonancia cognitiva, es decir, como quiero permanecer todavía en la relación, tengo que ser más proclive hacia el perdón, hacia mi pareja, para poder de alguna manera reducir el nivel de tensión interna que esto me supone. ¿Sí? No sé si me he explicado esto de la disonancia. Perfecto. Vale. Esto respecto a nivel emocional. Seguimos a nivel fisiológico. A nivel fisiológico se produce, bueno, por supuesto, llanto incontrolado o a veces lo contrario. He escuchado pacientes que me han dicho como un episodio profundo depresivo que no son capaces ya ni de llorar. Se produce insomnio. Al principio de la infidelidad lo que se produce sobre todo es pérdida del apetito. Luego puede haber incremento, pero al principio sobre todo es pérdida del apetito por el nivel de angustia que se está sufriendo. Opresión torácica, nudo en el estómago, palpitaciones, bueno, cualquier somatización que os podáis imaginar, lo he podido ver, incluso bueno, pues personas que se sienten más enfermas tras esa infidelidad. Pero una que quería mencionar, que es muy curiosa y que posiblemente quienes no hayáis trabajado todavía en infidelidad os resulte chocante, es una elevación del deseo sexual. En el primer momento, tras la infidelidad, a veces, luego hay una sensación de casi, perdonad la expresión tan fuerte, de repugnancia hacia que la pareja infiel, la persona infiel, te toque. Hay como repugnancia, y utilizo palabras muy fuertes porque son las que describen lo que se está sintiendo. Repugnancia, repulsión, rechazo. E inhibición completa del deseo. Pero al principio, en el primer momento, tras la información de mi pareja ha sido infiel, puede haber una elevación del deseo. Si pudiésemos hacer un debate abierto, os preguntaría, ¿por qué sospecháis que se produce este efecto? Bueno, yo creo que es el efecto, otra vez, de la disonancia cognitiva. El hecho de la posible pérdida, de que esta persona se puede desvanecer de mi vida y todavía no estoy preparada para que se desvanezca de mi vida, creo que puede impulsar al cerebro de forma inconsciente a aumentar el deseo. Pero no lo he visto una ni dos veces, lo quiero señalar porque lo he visto con cierta frecuencia. No puedo decir en el 100% de los casos, pero sí con bastante frecuencia. Elevación del deseo. Insisto, creo que va por el mismo camino que la disonancia cognitiva. Y es, no puedo permitirme que esta persona, insisto en la misma expresión de antes, se desvanezca, se difumine, desaparezca de mi existencia, por lo tanto mi cerebro hace algún truco, busca un truco para permanecer o para intentar mantener el cordón umbilical, para reconstruir el apego o el vínculo con esa persona. Bien. Luego no, luego decrece, luego el deseo sexual se anula, pero esto se da sobre todo, insisto, en los primeros momentos tras recibir la noticia. Y por último, me gustaría comentar qué sucede a nivel conductual. A nivel conductual, lo que sucede es, como necesito conocer y necesito comprender, hay constantes interrogatorios.
Esto, eh, esto sí, voy a decir, bueno, no voy a decir 100%, voy a ser cauta. Mm, prácticamente en el 100% de los casos. Los interrogatorios es una de las conductas más prototípicas tras una infidelidad. Necesito conocer y comprender, por lo tanto, inicio cadenas de interrogatorios, cadenas de preguntas. ¿Qué es lo que sucede con esas preguntas que nunca calman? Cada vez que obtengo una respuesta, esa respuesta ramifica en 20, en 1000, en 500 preguntas nuevas. ¿Solo era sexualidad? ¿Y por qué me has sido infiel solo por sexo? ¿Y qué conductas tuviste con esta persona? ¿Llegasteis a estar en casa? ¿Lo llegasteis a hacer en la cama? ¿Vale? Eh, solamente ha sido un tonteo por Messenger. ¿Has arriesgado todo lo que tenemos por un tonteo en Messenger? Mm, eh, bien, quiero saber cómo se llama, quiero ver su perfil. Es decir, quiero ver también tu Messenger y ver si hay otras conversaciones. Es decir, cada respuesta que se obtiene, insisto, abre una ramificación incontrolable de nuevas preguntas. Ninguna calma, al contrario, cada una de las respuestas que obtengo me causa más angustia y más desasosiego. ¿Vale? Bien, por otra parte, hay un espionaje en diferentes grados. He visto todo tipo de espionajes, pero la necesidad mínima, por ejemplo, de mirar el móvil, lo he visto también en todos los casos. Vamos, no recuerdo así mentalmente ninguna persona que me haya dicho que no ha necesitado mirar el móvil. Hay algunas personas que consiguen contenerse, pero muy pocas. E insisto, vuelvo otra vez a la idea de la rabia que genera esto hacia la pareja, porque esto no me caracteriza. Jamás había considerado como algo lícito en una pareja mirar su móvil y sin embargo a partir de la infidelidad esta persona yo siento que me obliga a este tipo de conductas que me quitan la respetabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, interrogatorios, espionaje de diversos grados, desde mirar el móvil. He podido ver personas que han seguido a la pareja al salir del trabajo e incluso contratar detectives privados. E insisto, jamás en la vida previa a la infidelidad hubiese estado como opción entre sus conductas. Y que, insisto, sienten que pierden la honorabilidad. Por otra parte, esos celos que he comentado antes. También he visto agresiones y autolesiones, es decir, algún empujón. Con agresiones no quiero decir que haya visto cosas, porque entonces tendría que irme a otro tipo de intervención, pero algún empujón y autolesiones las he visto. Autolesiones, aunque sea simplemente machacarse ansiolíticos, que ya puede ser grave, es decir, hacer una sobredosificación de ansiolíticos o de psicofármacos, lo he visto, pero también he visto autolesiones de arañarse, de tirarse del pelo, de golpearse contra una pared. Sí que he visto autolesiones. La rabia que aflora es tan densa, es tan opaca, es tan succionadora que a la persona no le queda más remedio que canalizarla de alguna manera. Afortunadamente, al venir a terapia vamos a ayudar a canalizar de formas mucho más saludables. Y por último, por supuesto, hay comentarios constantes denigrantes hacia la otra persona. No solamente necesito conocer todos los datos de esa persona, sino que hay comentarios denigrantes. Todo el rato hay comentarios ofensivos hacia pues su atractivo físico, hacia su intelecto, hacia su formación, hacia lo que yo o la persona que ha sufrido la infidelidad considere que puede dañar tanto a mi pareja por haber sido infiel con esa persona, como, no sé, de alguna manera estoy restituyendo el daño al decir estas cosas de esta persona aunque no esté presente. ¿De acuerdo? Entonces, estos diría que son los síntomas principales en las 4 modalidades de respuesta de las personas que sufren una infidelidad. Insisto, cuando esto se lo devuelves al paciente y dice, realmente esto es todo lo que estoy pasando, lo normaliza, se siente comprendida, se siente acogida y, reitero, se sella la alianza terapéutica. Bien, con lo cual no tengo ningún tipo de duda de que esto os puede ayudar muchísimo en el ejercicio profesional. Por otra parte, en cuanto a las líneas de intervención, reitero, eso sería para una segunda fase de sesiones clínicas, y sí que comentaros, por lo menos grosso modo, que las líneas de intervención evidentemente van a estar orientadas según si lo que sucede es que la persona viene porque quiere seguir dentro de la relación,
y por lo tanto quiere hacer una terapia de pareja. Puede ser que quiera seguir con la relación y superarlo de forma individual. Puede ser, y esto ya es absolutamente dramático, puede ser que yo tenga que ir a terapia porque tengo que superar una infidelidad, pero además he sido dejada. Es decir, encima además se une una ruptura traumática. Y la última línea de intervención puede ser que necesito dejar la relación porque no quiero perdonar la infidelidad. Digamos que esas son 4 líneas y cada una de esas líneas tiene algunas similitudes, pero hay otros aspectos que son realmente diferenciales de cada una de estas tipologías. ¿De acuerdo? Bien, con lo cual, bien, hemos llegado a 8:15. Sorprendentemente he sido capaz de terminar la hora, ¿de acuerdo, Marilí? Esto es una sorpresa. Entonces, no sé si me escuchas, Marilí. Escucha, estoy aquí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? He sido capaz, ¿eh? O sea... Muchísimas gracias. He estado allí conectada, contestando algún mail, pero escuchándote. Y claro, es como un tema como súper amplio, aparte que de alguna manera cada persona entiendo que lo vive de una forma determinada, con lo cual, Paz, empiezo por compartirte ya las preguntas que nos hacen. Perfecto. ¿Vale? Quiero decirte que varios de los comentarios del chat es, me has encantado, excepcional, muchísimas gracias, excelente. Y preguntan mucho, esto lo vamos a dejar para el final, pero preguntan mucho por las 4 líneas de intervención que has mencionado. Entonces, a continuación, voy a leer las preguntas que habéis formulado y luego al final Paz nos recordará esas 4 líneas de intervención, ¿vale? La primera de las preguntas que tenemos por acá es, vale, ¿cuál es la forma de proceder y abordar a la tercera persona cuando la infidelidad es de largo tiempo? ¿Se trabajan algunas sesiones con esta persona? Con la persona con la que se ha sido infiel, no. No, de hecho podría ser considerado como una gravísima traición por la persona que ha sufrido, sería una doble traición. ¿Eh? Exactamente. No, de ninguna de las maneras. Es decir, la otra persona, y cuidado, voy a decir una cosa delicada y controvertida, cuando eres psicólogo o eres psicóloga, las personas te importan. ¿Eh? Y aunque esa persona no esté en consulta, también te resulta importante. Cuando yo he trabajado infidelidad, intento restituir el daño a la persona que ha sufrido la infidelidad, pero también intento proteger a las personas que no están presentes. ¿Eh? Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que quizá la recomendación es que la persona con la que se ha sido infiel, esa persona quizá también tenga un sentimiento amoroso y quizá también esté sufriendo, quizá esa persona tenga que hacer su propia terapia, pero en modo alguno mi vínculo está con la paciente o el paciente que ha sufrido la infidelidad. De ninguna de las maneras haría una, ni simultanearía, que entiendo que no es la pregunta, ni siquiera tendría alguna sesión aislada. Bien. Luego Mariela nos comenta, me he encontrado en consulta individual pacientes con el dilema de si es mejor confesar la infidelidad o guardarla para que no le duela a la pareja. En estos pacientes, la culpa como sentimiento es evidente. ¿Cuál dirías que es la opción más saludable a la pareja y qué le sugerirías al paciente? Vale, mira, vamos a ver, y insisto, la infidelidad soy consciente, y además se está grabando, sé que es un tema muy polémico y que hay que responder con mucha delicadeza y con mucha precaución. Vamos a ver, confesar la infidelidad. Lo primero, lo que has comentado de la culpa, efectivamente, en el patrón que ves en consulta, reitero, que es esa persona que consideraba inadmisible la infidelidad y que nunca hubiese cometido esa infidelidad, porque, vuelvo a repetir las palabras que he dicho antes, delendable y execrable. Esa persona, el sentimiento más potente es el de culpa. Agoniza con la culpa. De hecho, he visto algunos casos en los que había ideación suicida. He hecho tanto daño que no me lo puedo perdonar y he visto incluso ideación suicida. Eso por una parte, con lo cual efectivamente quiero manifestar con esto mi completo y absoluto acuerdo con la persona que ha hecho la pregunta.
Respecto a ser partidaria de confesar o no, yo no debo ser la persona que sea partidaria o no. Yo soy la terapeuta o la psicóloga que acompaña en el proceso terapéutico. Creo que la persona, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a creer a nivel coloquial? Que lo correcto es confesar, porque estamos construyendo una relación desde una mentira. Por lo tanto, las bases son endebles y la otra persona tiene el derecho a conocer y a saber qué es lo que ha sucedido, ¿no? No es un títere de nuestras decisiones. Entiendo ese matiz, pero sí que es cierto que hay que valorar muy mucho con el paciente o la paciente esa confesión. Yo no puedo responder un sí o un no. Mi respuesta es que hay que valorar con la paciente o con el paciente porque he visto lo que abre esa confesión. Y he escuchado a personas que han sufrido una infidelidad y que después me dicen, oye, no debería... ¿Por qué me ha hecho esto? ¿Por qué me lo ha confesado? ¿Por qué me ha utilizado a mí de alguna manera como confesor o confesora? Es decir, ¿por qué no se lo ha transmitido a otra persona? ¿Por qué no se ha ido a un psicólogo? ¿Por qué no se ha ido, yo qué sé, a un bar y lo ha comentado en el bar? ¿Por qué me pone bajo mi cabeza este peso de la infidelidad y a partir de ahí me tengo que rehacer tras esta confesión? Parece que quieres limpiar la culpa a través de mí. Y lo que has hecho es no solamente no limpias la culpa, sino que me destruyes. Y otras personas te van a decir lo contrario, te van a decir que tienen el derecho legítimo a conocer y que sufra lo que sufra, quiero conocer el 100% de lo que sucede con mi vida. Por lo tanto, reitero, no sé si me estoy extendiendo muchísimo, que entiendo que el argumento coloquial o habitual es hay que confesarlo, pero mi respuesta es habría que valorarlo muy mucho con el paciente o la paciente. Por otro lado, Ana Amelia comenta, ¿qué pasa en la pareja cuando la persona infiel se niega totalmente a reconocer la infidelidad? Vamos a ver, claro, si la persona, no sé si aquí te refieres a que hay una terapia de pareja o no hay una terapia de pareja. Si es una terapia de pareja y en el curso de la terapia, es que claro, se abren tantas subtipos que efectivamente da para mucho. Imagínate que estamos haciendo una terapia de pareja y en la terapia de pareja hay una infidelidad abierta y no confesada. Hombre, yo no puedo hacer terapia de pareja en ese sentido, porque yo estoy teniendo un conflicto de intereses al que no me quiero ver sometida como persona ni como terapeuta. Si es del pasado, tú tienes un secreto profesional. El secreto profesional es inviolable, legal y deontológicamente hablando, con lo cual tú tienes que decidir si puedes dar continuidad a la terapia sintiendo que estás guardando ese secreto. La tercer subtipo es que la persona te venga a terapia sin hacer una terapia de parejas, terapia individual, y te dice que ha cometido una infidelidad y no la quiere confesar. Es que tú no puedes incitar hacia una dirección. Como terapeuta, tú puedes tener tu sistema de valores, pero como comento siempre en habilidades del terapeuta en la clase, tu sistema de valores no puede sesgar el bienestar del paciente o lo que el paciente considera oportuno en su vida. Entonces, si se niega a confesarlo, tienes que tener en cuenta cuál de los tres subtipos. En los dos primeros entiendo que tienes el derecho a no querer seguir haciendo terapia de pareja, e insisto, para no guardar ese secreto y no verte sometida a un conflicto de intereses. Si es terapia individual, tienes que respetar al paciente. Tú puedes hacer una labor psicoeducativa de cuáles pueden ser las repercusiones, pero sobre todo, si no lo quiere confesar, me centraría en qué tenemos que hacer para que no vuelva a suceder. Por otro lado, Paz, Anastasia nos pregunta, si no se obtienen respuesta a los interrogatorios de la pareja acerca de si me ha sido o no me ha sido infiel, ¿cómo evoluciona la persona que cree que le han sido infiel o que tiene idea de que le han sido infiel? Mira, yo siempre utilizo una expresión, es ruido. Cuando algo me hace ruido, yo no he tenido, de hecho, esto lo tengo también bastante sistematizado, es decir, cuando hay una serie de... Lo que pasa es que esto es esto con muchísima cautela. En algo que está grabado no me atrevo a comentarlos, pero sí que hay una serie de signos que te pueden poner alerta. ¿Qué está significando estas conductas de mi cónyuge o de mi pareja? ¿Vale? Te pueden poner en alerta, insisto. ¿Qué es lo que sucede? Si yo no he tenido celos anteriormente, es decir, no he sido no he tenido diagnosticado o no diagnosticada, no he tenido un cuadro de celos patológicos, pero sin embargo se ha sembrado dentro de mí unos ruidos
por una serie de conductas o indicios que he visto en mi pareja, eso es casi, o sea, lo he visto en sesión, es casi imposible normalizarlo por dentro y desintegrarlo. Nos vemos en un debate muy complicado porque, claro, a la misma vez no podemos incurrir en conductas de espionaje porque eso nos haría muchísimo daño y además también es ilegal. Entonces, tenemos ahí una disyuntiva muy difícil. Con lo cual, como terapeuta, tu experiencia te sirve para intentar dilucidar qué crees que ha podido pasar y ayudar a la paciente a ir a una dirección u otra. Melissa nos pregunta, ¿es habitual que la persona que sufre la infidelidad tenga la necesidad de pagar con la misma moneda? Es lo que he comentado antes y es muy habitual. Uno de los motivos para ser infiel es la venganza. Entonces, sí, vamos, y de hecho no lo he escuchado, insisto en esta expresión que lo digo siempre así, ni una, ni dos, ni tres veces. Cuando digo eso es que lo he escuchado muchas veces. Sí, voy a hacer exactamente lo mismo para que la otra persona, mira, por dos motivos, para que sepa lo que he sentido y en segundo lugar para restituir el daño, es decir, para equilibrar la balanza. Ya estamos en igualdad de condiciones. Pero esto es muy nocivo, porque lo primero, el dolor por la infidelidad no desaparece por eso, ¿vale? Ese tinte postraumático posiblemente siga estando. En segundo lugar, además, te hace hacer algo que no está en tu identidad. Entonces, cuando yo estoy en una relación y me siento obligada a cambiar mi forma de conducirme en esa relación, estoy dejando de ser yo. Y cuando mi esencia cambia por una relación, empiezo a machacarme después muchísimo por haber hecho algo que, insisto, no me identifica. Así que no considero que esa sea la solución. Si no puedes perdonar una infidelidad, que tienes todo el derecho del mundo a no querer perdonarla, vete. Pero no te hagas daño a ti misma con conductas que en realidad son autolesiones. Por otro lado, Gobi comenta, Paz, ¿te has encontrado alguna vez que la persona que ha sufrido la infidelidad acepte que su pareja continúe con esa tercera persona con tal de que no rompa con ella? ¿Cómo actúas en estos casos como terapeuta? Vale. No, exactamente eso no me lo he encontrado. Yo diría que eso puede existir en dependencia emocional, puede existir en una fórmula como muy tradicional de pareja, ¿no? Donde, bueno, pues acepto la comodidad que tengo en este matrimonio y no rompo a pesar de que esa infidelidad me hace daño, es decir, cierro los ojos, ¿no? Supongo que eso puede pasar. En dependencia emocional también entiendo que puede pasar. No me he encontrado exactamente eso, porque evidentemente yo voy en todo momento a hacer un exhaustivo repaso de lo que se expone la persona. Es decir, te vas a destruir por completo. Entonces, mi labor va a ser categóricamente advertir de las consecuencias de permanecer en esa relación. Pero en cualquier caso, lo que sí que he podido ver es personas que están con alguien, esa persona es reincidente, le promete en varias ocasiones que no va a volver a recaer, promete que no va a volver a hacerlo, promete que va a ser fiel, pero le cree a esa persona, pero vuelve a hacérsela otra vez. Y vuelve a creer su promesa de cambio. Eso sí que lo he visto. Entonces vas trabajando en fortalecer a esa persona. Tienes que ver por qué estoy manteniendo o por qué estoy aceptando esa situación. Insisto en esta expresión, que yo creo que es muy gráfica, reincidente. Entonces tienes que ver y trabajar sobre ello. Los mitos del amor, tienes que trabajar en autoestima, tienes que trabajar en enriquecimiento personal y vital, tienes que trabajar en varias situaciones o en varias prismas para fortalecer a la persona y que se vea capacitada para romper a una persona que siempre nos hace la misma promesa, pero que siempre recae en las mismas conductas. Por otro lado, Catherine pregunta, ¿cómo podemos trabajar cuando en consulta resulta que el paciente al que le han sido infiel confiesa también que ha sido infiel en algún momento? Vale, bien, es enrevesado, es enrevesado y bien. Vamos a ver, claro, que cómo lo podemos trabajar. Vamos a ver, si la persona a la que le han sido infiel ha sido infiel antes, no quita para que pueda sufrir igual, ¿eh? O sea, al final no es lo mismo hacerlo que sufrirlo. Esto es así. Puede sufrir también, pero vamos a ver,
es esto, que el que haya sufrido también una infidelidad que antes no había confesado no quiere decir que no vaya a sufrir, y no quiere decir que la persona que ha sido infiel no se sienta con derecho a quejarse, ¿no? Y decir, oye, sí, yo te la he hecho ahora, pero fíjate los años que lo has estado escondiendo tú. ¿Quién es peor en este caso? ¿El que lo ha ocultado tanto tiempo o el que lo ha hecho a posteriori? Entonces, bueno, la verdad es que nunca he visto esa situación. Si la viese, pues aquí no sé muy bien cuáles serían los efectos que se producirían, pero bueno, pues ahí me tocaría hacer una evaluación detallada y fijarme objetivos terapéuticos e ir a por ellos. Con lo cual, mi respuesta, aunque sea un tanto inespecífica, es que tendría que verme en la situación y que, por supuesto, como terapeuta, al final encuentras la fórmula de articular una intervención adecuada para esa casuística tan particular. Por otro lado, por acá nos pregunta Jenny, ¿cómo tratar con una persona que continuamente es infiel a sus parejas, pero únicamente por un deseo de exploración sexual? Pues mira, con esa persona tienes que ver también por dónde viene, esa necesidad de exploración. Imaginemos que no te encuentras nada, no hay apegos evitativos en la infancia o apegos complicados, ¿no? En la infancia simplemente es una persona que quiere experimentar y se encuentra con que en su relación de pareja, pues como he dicho antes, hay una conducta sexual un tanto anodina. Bueno, yo trabajaría mucho la idea de que no se puede tener todo, tienes que elegir. La elección que hagas es legítima, pero no se puede tener todo. Tengo que elegir o perder perder la novedad, perder la intensidad, perder la experimentación por una relación de larga duración. Y a cambio obtengo estabilidad, seguridad, profundidad, apoyo, etcétera, o lo contrario, tienes que elegir. En la vida no podemos tenerlo todo, con lo cual tendrás que trabajar mucho, posiblemente la tolerancia a la frustración, la empatía. Sí, yo iría por esa dirección. Tolerancia a la frustración, la empatía y quizá incluso un cierto, egocentrismo, no dicho de forma negativa, sino el entender que existen otras personas y no puede gravitar todo a través de mis necesidades. Última pregunta y luego, Paz, te pediré que repitas las 4 líneas de intervención que las piden todo el rato, Bien. ¿vale? Jonathan pregunta, ¿de qué modo podemos guiar terapéuticamente a una persona que ha dejado pasar varias infidelidades de sus parejas y actualmente tiene sentimientos de odio hacia esa pareja, pese a que manifiesta sentirse incapaz de dejarle? Bueno, pues si eso ha pasado, posiblemente hay una dependencia emocional y posiblemente tienes que trabajar la dependencia emocional. Lo primero que tienes que hacer para la respuesta, que parece un poco obvia y ahora sí no puedo omitirla, es hacer una evaluación muy exhaustiva de qué hay detrás. ¿Hay una dependencia emocional? ¿Hay una dependencia económica? ¿Mm? Hay una dependencia instrumental. ¿Qué es lo que hay detrás? Porque en función de la respuesta vas a tener que ir hacia un lado o hacia otro. Pero si en un momento determinado se ha instaurado el odio, vemos que eso no tiene visos de modificarse, tendrás que conseguir trabajar con esa persona hasta sentirse lo suficientemente potente y fuerte como para romper la relación y florecer. Hay varias preguntas, creo que he cogido aquellas de las que podíamos, las más diversas, las que podíamos sacar quizás como más jugo. Me disculpo si hay algunas que no he podido leer, pero vamos sobre tiempo. Paz, ¿nos puedes recordar las 4 líneas de intervención que nombraste al final de tu ponencia? La primera línea es cuando la persona que ha sufrido la infidelidad quiere quedarse dentro de la relación, ha hablado con su pareja y ambos están dispuestos a una terapia de pareja. Que no será trabajar solamente terapia de pareja, sino que primero habrá una fase de reparar daño. La segunda línea es aquella persona que quiere, luego comento cuál es el porcentaje, cuál es el más habitual. La segunda es aquella persona que quiere seguir en la relación, pero quiere superarlo de forma individual, no quiere involucrar a su pareja en una terapia de pareja. En tercer lugar, aquellas personas que han sido dejadas por la pareja infiel y además me han dejado para irse con la otra persona. Insisto, aquí esto es especialmente traumático. Y otra línea de intervención es aquella en la que quiero dejar la relación porque no quiero perdonar la infidelidad, pero no me veo capaz de romperla.
Entonces necesito esa ayuda para que me empujes hacia la dirección contraria, que es salir de esta relación. No sé si me he explicado bien estas 4 líneas. Vale, pues diría que la menos habitual es la de seguir con la relación, pero sin terapia de pareja. Cuando se quiere seguir con la relación, lo más común es que termine haciendo terapia de pareja. Además, veo complicado superar una infidelidad sin que la pareja venga a terapia, acepte su parte de responsabilidad, haga un compromiso, subsane el daño y a partir de ahí limpiemos las razones que han llevado a deteriorar la relación. Lo veo difícil, conseguir superar una infidelidad y revitalizar una relación sin que la pareja se involucre. La más habitual es hacer terapia de pareja dentro de esa infidelidad. Paz, ¿se puede saber si la persona que es infiel va a reincidir? Mira, esto es arriesgado decirlo así, pero cuando tienes mucha experiencia, yo creo que podemos hacer pronósticos. Lo que he comentado antes, sí se pueden hacer pronósticos. ¿Son pronósticos totalmente veraces y son infalibles? No, yo no puedo decir que los pronósticos sean infalibles. Siempre hay un margen de error como terapeuta por muchos años que lleves trabajando, pero sí se pueden hacer pronósticos. Entonces, insisto, cuando ves lo que ha desencadenado esa infidelidad, puedes sospechar más reincidencia que en otros casos. Como he dicho antes, cuando estaba comentando las causas, por ejemplo, si hay un narcisismo, cuidado. Por ejemplo, he visto personas que consideran, como te he dicho antes, que la infidelidad sexual por motivos laborales no es infidelidad. Ahí, cuidado. Mientras que una persona que lo ha hecho por esa insatisfacción o esas carencias, que se arrepiente profundamente, que ha tenido un sentimiento de culpa que le ha hecho ponerse en carne viva esa culpa y que ha visto lo que ha ocasionado, esas personas en muchas ocasiones creo que haciendo un buen trabajo sobre terapia de pareja y también de autoconocimiento y autocrecimiento, creo que son personas que no tienen por qué volver a reincidir nunca. O sea que sí, creo que cuando conoces las causas que han llevado a la infidelidad puedes hacer un pronóstico bastante acertado, sí. Bueno, por ahora que vamos con 5 minutos de más, yo quiero agradecerte, Paz, quiero agradecer a todos los participantes, los asistentes. Os recuerdo que os he dejado a lo largo de la sesión enlace por si queréis el certificado de asistencia, os he dejado también enlace a nuestras siguientes sesiones. Y por último, recordaros que aproximadamente dentro de unos 5 días tendréis esta sesión subida a nuestro canal YouTube. Muy buenas noches desde acá, desde Barcelona, España, Paz. Muchísimas gracias a ti a todos. No sé si quieras cerrar con algunas palabras. Que muchísimas gracias a todos los asistentes. Insisto, espero que os haya gustado la sesión y que os hayáis podido llevar algunas nociones, ¿no? Porque es un tema muy complejo, pero algunas nociones y que a partir de aquí, si os sentís motivados a trabajar con esta problemática, pues vayáis profundizando poco a poco, pero sobre todo eso, que os hayáis llevado algunas nociones, insisto. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Un placer, aunque no haya podido veros o conoceros, pero un placer y bueno, pues que espero que repitamos, en este caso sí, que seamos reincidentes y nos volvamos a ver en un futuro. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego.